como ella lleva a cabo el foro virtual Libertad de Cátedra y Autonomía Universitaria, cuyo propósito es generar un espacio para concientizar sobre los temas de libertad de cátedra y la autonomía universitaria que permita discutir el valor que tiene dentro de las instituciones universitarias, permitiendo un intercambio de ideas entre los actores de los procesos educativos y propiciando el pensamiento crítico. Quiero dar las buenas tardes también al señor José Carlos Chinchilla Coto, el cual va a moderar este foro virtual. El señor José Carlos Chinchilla es sociólogo graduado de la Universidad de Costa Rica, candidato a doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional, máster en Ciencias Sociales del Frasco en México y diplomado en Derechos Humanos del Sur. Don José Carlos ha ocupado puestos académicos como director del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica, director de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional, decano de la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad Nacional, director de la especialidad profesional de Administración de Justicia y coordinador del máster de Administración de Justicia con enfoque sociojurídico, además de ser miembro representante académico ante el Consejo Universitario de la Universidad Nacional, donde fue presidente de este prestigioso foro. Adelante, José Carlos. Bueno, en primer lugar, es importante reconocerle a la rectoría adjunta, a la vicerrectoría, este esfuerzo de discutir un tema que es curioso, porque es un tema del que vivimos, que trabajamos en la academia el día a día, pero que se discute y se conoce poco. Y más frente a una comunidad universitaria amplia, donde tenemos la participación de personas estudiantes, personas académicas, administrativas, que comparten el día de hoy esta mesa sobre el tema de la libertad de cátedra y la autonomía universitaria. En un contexto donde la discusión de la autonomía universitaria está siendo permanentemente manejada por medios de comunicación, por grupos de interés político y que frente a veces el desconocimiento profundo de algunos sectores y en otros una intencionalidad política clara de cercenar este espacio de pensamiento, de creación y de vida universitaria comprometida con la sociedad costarricense, se convierte en una necesidad. Discutir la libertad de cátedra, conocer la libertad de cátedra y la autonomía universitaria como parte de nuestra vida. Y nada mejor que contar para este encuentro académico con la participación de 3 personas académicas. Vamos a hablar, don Randall, de don Álvaro Mora Espinosa, quien es miembro de la comunidad universitaria de la UNA y también de la Universidad de Costa Rica. E igualmente tenemos la dicha de contar con la doctora Susan Francis Salazar, quien es una especialista en el campo de la educación y que además es una persona miembro de la Academia Universitaria Costarricense de la Educación Superior Pública. Y además tenemos la invitación y la presencia de un académico latinoamericano, al doctor Pablo Pulgar Moya, a quienes iré presentando progresivamente a lo largo de esta exposición. La mecánica que vamos a utilizar es una mecánica muy simple. Primero habrá una exposición de 15 a 20 minutos por cada una de estas personas discursantes y posteriormente pues entraríamos en un tipo de diálogo para profundizar en algunos ámbitos. Vamos a iniciar esta sesión con la presentación de don Álvaro Mora Espinosa. Don Álvaro es licenciado en Derecho y notario público por la Universidad de Costa Rica. Tiene un doctorado en Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid. Es magíster en Educación con énfasis en docencia universitaria. Además es especialista en resolución de conflictos de la Universidad de Castilla y La Mancha, con estudios postuniversitarios en Administración Pública en el Instituto Nacional
de Administración Pública ENAP en México, en el Centro de Estudios Constitucionales de España, hecho estudios, y en el Instituto Internacional de Política Pública y Relaciones Internacionales de la Universidad Aristóteles de Grecia, en Michigan State University, también estudiado, y en otros centros de entrenamiento en Israel y otras partes del mundo. Además, don Álvaro es un profesional, como hemos dicho, en el campo del derecho, es catedrático de la Universidad Nacional, profesor asociado de la Universidad de Costa Rica, ha sido profesor invitado de las TUNAS y de las universidades de Camagüey, Cuba, es profesor invitado de la Universidad de Granada, de España, y realizó investigación en el grupo TEIS sobre tecnología educativa e investigación social de la Universidad de Granada, España. Ha presidido el Tribunal Universitario de Operaciones de la Universidad Nacional, ha escrito varios artículos y libros especializados en Derecho Administrativo y Educación, y ponente en muchos congresos, simposios, talleres y conferencias, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, en materias jurídicas de educación, de ética y bioética. Ha sido director de la Revista Iberoamericana de Derecho Público y Administrativo y exdirector ejecutivo del Instituto Iberoamericano de Derecho Público, doctor Jesús González Pérez. En este sentido, estamos frente a un connotado académico de nuestro medio y que además aporta en otros ámbitos de la vida académica internacional. Don Álvaro, tiene usted la palabra. Bueno, muy buenas tardes. Un placer, don Randall, doña Susan, don José Carlos, don Pablo, y a la comunidad tanto universitaria como nacional que nos pueda estar viendo y que posteriormente también tenga el acceso a la grabación. Un placer compartir este espacio de análisis, de reflexión, creo que necesaria, como decía don José Carlos, por los últimos acontecimientos que han dado, por lo menos en el país, con respecto a la autonomía universitaria. Si bien es cierto, es un principio que viene desde que se crea la misma universidad a nivel internacional y ha sido defendida en muchos ámbitos de las universidades. Ha estado ahí más o menos dormido el principio, manejado o dispuesto de una manera muy sutil con respecto a las implicaciones que realmente tiene el principio, que es intrínseco al principio de autonomía universitaria, que está consagrado por la Constitución Política y dentro de un momento vamos un poco a hacer referencia a ello. También un término que ha sido manipulado, ha sido también dispuesto por la academia, a estudiantes o profesores, también con mucho mito o con mucha limitación con respecto a lo que significa realmente el concepto de libertad de cátedra. Para centrarme en el tema y no pasarme del plazo, del tiempo que ha sido dispuesto y también con mis otros colegas conferenciantes, voy a compartir una pequeña presentación para unas ideas base que podamos centrar la discusión. Me voy a permitir compartirles. ¿Se ve? Sí, ¿cómo no? Perfecto. ¿Cómo no? Perfecto, está muy bien. Entonces, básicamente quiero centrar esto en tres preguntas base. ¿Qué implica la libertad de cátedra y la importancia que tiene? ¿De dónde toma fuerza este principio en nuestro ordenamiento jurídico, centralizado obviamente al país? ¿Y qué no es libertad de cátedra? De manera tal que con estas tres preguntas base podamos centrar la disertación con respecto a los alcances que puede tener la libertad de cátedra en sus términos conceptuales y prácticos. Entraríamos con la primera pregunta: ¿qué implica la libertad de cátedra y cuál es su importancia? Como les decía al principio, esto es consustancial al principio de autonomía universitaria, venida menos en los últimos, digamos, años, para no decir en los últimos meses, por una serie de intervenciones que ha tenido especialmente el Poder Ejecutivo y no menos el Poder Legislativo, por lo menos en Costa Rica, con respecto a la emisión de leyes, directrices y disposiciones
que definitivamente trascienden más allá del principio de autonomía universitaria y violentan flagrantemente este principio, por desconocimiento, en el mejor de los casos, o por intencionalidad y dolo de lo que realmente desea atacarse a la universidad, en especial a la universidad pública. En esto yo he sido sumamente crítico de los ataques externos que se han dado y pienso que nuestras universidades pues están en una gran responsabilidad histórica de defender a ultranza estos principios, porque por ende va la existencia de la propia universidad. Entonces, el principio de autonomía universitaria es una garantía de la universidad desde el punto de vista de que es una existencia propia, autónoma, con respecto a lo que hace, a lo que dice y a lo que expresa. Sin autonomía universitaria definitivamente no hay libertad de cátedra, son unidas una a la otra. Sin libertad de cátedra tampoco podríamos hablar de verdadera universidad, porque estaríamos únicamente permitiendo lo que otros nos indiquen qué podemos decir, o a quién tengamos que alabar, o a quién no tengamos que criticar, o analizar, o expresar en nuestra función como academia en general, porque no es solamente de los académicos o académicas de las universidades, es de todo el conjunto de la universidad la que tiene en sí la libertad de cátedra y la autonomía. Esta libertad de cátedra es tanto al interno como al externo, o sea, no solamente en el ejercicio diario de la academia, sino también en su disposición a lo externo, a la función que realiza en el desarrollo de la sociedad y el aporte que también da la universidad, en especial la pública, a la sociedad en general y en nuestro caso, pues obviamente a la sociedad costarricense. Entonces, esta libertad tiene que ver con expresar, con enseñar y publicar libremente cualquier tema que sea de interés para la universidad. Y aquí quiero hacer la aclaración de que no es de mi interés personal, es del interés universitario en general. Precisamente para evitar cualquier tipo de censura, cualquier tipo de intromisión de otros, y digo otros en términos genéricos, de manera tal que nos puedan decir qué es lo que podemos o no podemos decir cuando ejercemos academia. Entonces, en términos amplios, es el pleno ejercicio del pensamiento y de la acción que hacemos como academia. Cuando nos enfrentamos a la transmisión de la enseñanza, el compartir esa enseñanza con el estudiantado, definitivamente va a una serie de nuestras posiciones, de nuestros pensamientos, de nuestros análisis y también de nuestra crítica a los distintos temas que se presentan. Pues si eso no lo podemos hacer, definitivamente no hay academia, porque es únicamente repetición de ciertas ideas o de ciertos conceptos que ya están predeterminados y que no podemos entonces ampliarlos o discutirlos o plantear nuestras propias dudas con respecto a eso. Por mi formación, pues obviamente la parte jurídica, me remití a la jurisprudencia de la Sala Constitucional Costarricense, que ha tenido bastante intervención con respecto a estos temas, no solamente de autonomía universitaria, como lo dijo en un foro un día de estos el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Ya la autonomía está definida por la Sala Constitucional, por la jurisprudencia costarricense, no hay nada que discutir. Esto en relación con este proyecto que se está planteando de ley del empleo público, donde se nos quiere meter dentro de un mismo saco con respecto al empleo en general, cuando hay particularidades específicas que nos da la misma autonomía universitaria en cuanto a nuestra organización y gobierno. Entonces el presidente dijo que ya esa autonomía estaba definida, y es cierto, hay varias sentencias de la Sala Constitucional que establecen lo que es la autonomía y es precisamente lo que ejercemos diariamente y que defendemos. Pero también ha ido más allá y ha hecho análisis e interpretativo con respecto a lo que es la libertad de cátedra. Y lo dice muy claramente, la libertad de cátedra es la potestad
de decidir el contenido de la enseñanza que se imparte, es decir, de lo que se expresa en la academia, sea el tema que sea. No puede estar nunca sujeta a poderes externos a esa universidad o a esa academia. Y estamos hablando de poderes externos cuando pensamos en una intromisión de los poderes del Estado en esa academia. La historia ha determinado que hay ciertos sistemas en donde es la universidad, perdón, es la sociedad, es el poder ejecutivo el que determina qué es lo que se hace y cómo se hace en la academia. Obviamente, este principio de autonomía de la universidad y por ende de la libertad nos apartan de esa posible intromisión de los poderes externos. El docente entonces expresa sus ideas, analiza, confronta, dilucida con sus estudiantes, con las fuerzas que tenga comunales o en la extensión, en la investigación, cuando escribe, cuando produce, pues confronta sus ideas, las analiza y puede emitir sus propias opiniones y criterios. En esto entonces vemos varias corrientes de la jurisprudencia nacional con respecto a esta misma línea de lo que significa, de lo que implica la libertad de cátedra. Haciendo referencia a otras legislaciones que no se apartan mucho de lo que nuestros tribunales han dicho, encontramos la jurisprudencia española, en donde señala literalmente que la libertad de cátedra habilita al docente para resistir cualquier mandato que se le quiera dar a esa enseñanza. Es decir, lo exime de que se pueda dar una orientación ideológica determinada a esa posición o a ese aprendizaje, proceso de enseñanza-aprendizaje que se da diariamente en nuestras aulas universitarias. En otras palabras, es estar exento de doctrinas oficiales. Y aquí, pues, obviamente estamos hablando especialmente de la universidad pública. Pudiera ser que las realidades de las universidades privadas tengan alguna otra arista con respecto a esto. Sin embargo, me centro en el discurso de la universidad pública porque es básicamente la extensión de estos principios tanto constitucionales como continentales desde el punto de vista del sistema internacional. En otras palabras, la libertad de cátedra participa de un régimen democrático en donde lo que se plantea es una búsqueda de la verdad. En academia buscamos las distintas posiciones que se puedan dar y con ello analizamos, discutimos, confrontamos nuestras ideas. ¿Por qué? Porque no hay una única verdad, ¿verdad? Pueden haber muchas posiciones con respecto a esa verdad. De hecho, nuestro Estatuto Orgánico de la Universidad Nacional, en su artículo 116, lo dice muy claramente. La verdad nos hace libres. ¿Por qué? Porque es a partir de mis posiciones, de mi expresión y de mi opinión que puedo hacer verdad o podemos construir una verdad universitaria. Ahora bien, la segunda cuestionante es de dónde toma fuerza este principio de libertad de cátedra en nuestro ordenamiento jurídico costarricense, porque ese es el que nos da la razón de ser y la fuerza de derecho positivo para enfrentar a cualquier ente externo o persona externa que nos quiera imponer algún tipo de sujeción ideológica en nuestro accionar docente o académico. Primeramente, vamos a la máxima norma de la pirámide de jerarquía de las normas, que es la Constitución Política, y encontramos el artículo el 87, donde expresamente establece como un principio fundamental del Estado costarricense la libertad de cátedra como parte de esa enseñanza universitaria. Como tal, es una norma fundamental y por lo tanto hay que garantizarla por medio de la acción y protegerla porque es precisamente un principio constitucional. Y si hacemos alguna integración normativa, podemos encontrar también el artículo 28 y 29 de la Constitución Política, que consagran la libertad de manifestación o de expresión. Si bien es cierto, una no es igual a la otra, pero ciertamente la libertad de cátedra incluye o está inmersa dentro de la libertad de expresión
del pensamiento y de la palabra. La norma constitucional establece que yo puedo manifestar mis pensamientos de palabra o por escrito sin previa censura, y es precisamente lo que se hace en la academia. Yo no puedo estar sujeto a una censura sobre la crítica que le pueda hacer a los distintos poderes del Estado o aún de nuestras propias autoridades institucionales, siempre y cuando no dañen la moral, el orden público o perjudiquen a terceras personas. Ese es el límite que en la tercera cuestionante se los voy a plantear. Otros instrumentos jurídicos también, como recurso integrativo de la norma, encontramos a nivel internacional el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que consagra la libertad de opinión y expresión. Igualmente, la Declaración del Pacto de San José, que ratifica la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su artículo 13 establece también la libertad de pensamiento y expresión. Esto es para que veamos un poco la integración internacional de la normativa, que mediante instrumentos mayores desde el punto de vista de la norma fundamental, que es la Constitución Política, se nutre nuestro ordenamiento jurídico y le da esa validez y esa eficacia al principio, en este caso, de la libertad de expresión y por ende de la autonomía universitaria. Nuestro estatuto va muy allá de clarificar qué es la libertad de cátedra. Tuve el placer de participar de la comisión que planteó el nuevo estatuto nuestro de la Universidad Nacional del 2015, y hubo mucha discusión, me acuerdo de una comisión con respecto a la libertad de cátedra, y quisimos dejar planteado, que esto fue después al Congreso Universitario, dejar planteado las bases claras, expresas de lo que es la libertad de cátedra, de manera tal que no se prestara interpretación posterior de lo que significaba o no, o del fundamento o alcances que pudiera tener o no en nuestra institución. El estatuto, en el artículo 5, dice, primero, que la libertad de cátedra es un derecho fundamental. Repite, obviamente, lo que dice la Constitución Política. Segundo, que se ejerce en el marco de responsabilidad ética e intelectual por parte de cada académico y común todos dentro de la universidad. O sea, límite de la responsabilidad que yo tengo como docente en mi institución. Tercero, que es la garantía del derecho a la libre expresión en el ámbito universitario sin poder ser impedido o limitado por factores ajenos a sus propias funciones ni coacciones de cualquier género. Estamos diciendo no intervención de entes ajenos a nuestra propia academia. Cuarto, el poder desarrollar programas académicos con libertad de expresión en aspectos filosóficos, políticos, religiosos, científicos y didácticos, es decir, en todos los ámbitos del accionar académico. Quinto, derecho a la investigación individual o colectiva conducida como un todo por la universidad, a los intereses propios de la universidad. Y sexto, derecho a la libre discusión razonada en un marco de respeto mutuo y sin temor a represalias. Precisamente aquí estamos hablando de un análisis, de una interacción de ideas, sin tener miedos, sin tener coacciones de ninguna naturaleza. Por último, ¿qué no es la libertad de cátedra? Precisamente porque en muchos estrados y en muchos lugares de la misma academia se justifican ciertas acciones que no son libertad de cátedra. La libertad de cátedra no es un derecho absoluto. O sea, no podemos decir que por mi libertad de cátedra entonces yo puedo hacer lo que quiera, decir lo que quiera y saltarme cualquier normativa o programa que tenga dentro de mi academia. Hay límites y los límites son precisamente a otros derechos fundamentales como lo pueden ser la libertad a la educación. No le puedo cercenar ese derecho a la libre expresión y también a las posiciones que puedan tener el estudiantado, o a la libertad religiosa, entre otros derechos fundamentales que no podemos ir con esa libertad de cátedra contra ese tipo de derechos fundamentales. En otros términos, está limitada por el cumplimiento de las funciones académicas y el acatamiento del orden universitario. Yo tengo que cumplir con la normativa, en este caso de la Universidad Nacional o de la Universidad de Costa Rica. Tengo que acatar
las disposiciones con respecto a la malla curricular, a los contenidos programáticos y a las disposiciones que estén dentro del ordenamiento jurídico de mi jerarquía dentro de la universidad. En otras palabras, es resguardar la legalidad también de mis actuaciones. Acordémonos, al margen de esto y como paréntesis, que nuestra institución, al ser una institución pública, estaría sujeta al principio de legalidad o de juridicidad, que es más amplio, en nuestro quehacer diario. Y no es solo la universidad como institución pública, somos nosotros como funcionarios públicos los que tenemos que sujetarnos a esa legalidad. En otras palabras, y como lo dice la misma doctrina, no podemos hacer apología de la ilegalidad. O sea, yo no puedo decir en una aula universitaria que no sé, que las drogas para mí son lo mejor que puede haber y que todo mundo debería de tomar drogas. ¿Por qué? Porque estaríamos yendo contra un ordenamiento y unas disposiciones legales, penales, que establecen ciertas condiciones para esas acciones. O sea, tengo que sujetarme a esa legalidad. Y el académico no puede dejar de formar parte de ese diario institucional. Mi institución tiene una serie de principios, una serie de directrices, de políticas que yo como académico de esa universidad tengo que responder. No por mi libertad de cátedra me voy a eximir de esa institucionalidad que me cobija como docente o como académico. Termino para sujetarme al tiempo que me dieron a una pequeña frase voy a dejar de compartir, de la Sala Constitucional con respecto a lo que es la libertad de cátedra, muy resumidamente, y que me parece importantísimo porque deja plasmado en la jurisprudencia, que es obligatoria para nuestro sistema, de lo que debe ser la libertad de cátedra. Dice literalmente, la Sala Constitucional dice que la libertad de cátedra, según las convicciones de cada quien, tan irritante puede resultar una postura a favor como en contra en temas de cualquier naturaleza, merced a los aspectos morales, religiosos y personales que puedan estar involucrados. Sin embargo, en tales situaciones se debe tomar conciencia de que la tolerancia constituye el elemento esencial de la vida en comunidad y contribuye a sostener un Estado democrático. Ser tolerante significa que se acepta que la vida es plural, diversa y cambiante, y que entre más alto sea el grado con que se internaliza esta situación, igualmente será mayor la posibilidad de convivir los unos con los otros en paz y armonía. Entonces, el mayor límite que puedo tener en mi libertad de expresión de mis ideas, de mis posiciones, es el respeto que puedo tener con la academia en la que estoy inmerso. Bueno, creo que me pasó un minuto, pero muchísimas gracias. José Carlos. Muchísimas gracias a don Álvaro Mora Espinosa por su exposición. Ya posteriormente retomaremos algunos de sus elementos. Tengo a continuación el agrado de presentar a la doctora Susan Francis Salazar, quien es máster en evaluación educativa y doctora en educación de la Universidad de Costa Rica, especialista en entornos virtuales en la ley educativa de Argentina. Es catedrática, actualmente es profesora e investigadora del programa de doctorado latinoamericano en educación y en Instituto de Investigaciones en Educación. Se ha desempeñado como vicerrectora de docencia de la Universidad de Costa Rica y como directora del doctorado latinoamericano en educación. La actividad académica docente desarrollada incluye cursos de grado y posgrado en las áreas de evaluación educativa, investigación educativa, evaluación curricular, docencia y didáctica universitaria, teoría educativa, pedagogía. Asimismo, dirigió en el 2013 al 2017 la unidad de apoyo a la docencia mediada con TICS y coordinó el proyecto de docencia multiversa. La actividad académica de investigación incluye trabajos como investigadora titular y colaboradora en el Departamento de Docencia Universitaria, el Instituto de Investigaciones en Educación, el Instituto de Investigaciones Psicológicas, el Estado de la Educación, Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana y CONARE. Entre otras actividades académicas se incluye la participación como integrante de la Comisión Técnica de Evaluación y el Consejo de Acreditación de la Agencia Centroamericana de Acreditación de Posgrado, ACAP, integrante de la Comisión Técnica de Evaluación
del Sistema de Carreras y Posgrados Regionales, SICAR, Consejo Superior Universitario Centroamericano, SUCA, Consultora BID, Gasto Social y Revisión Institucional de Centroamérica, hacia inversiones más inteligentes en el desarrollo humano, instituciones y gobierno en los sectores sociales de Costa Rica, educación. Banco Interamericano de Desarrollo y evaluadora FOSEVAL, evaluación del proyecto Apoyo a la Gestión Pedagógica de Centros Educativos de Calidad con Orientación Inclusiva. Bueno, le damos la bienvenida y le damos la palabra a la doctora Susan Francis Salazar. Muchísimas gracias. Un saludo fraterno a don Randall, extenderle mi agradecimiento profundo por la invitación, a don José Carlos como moderador, a don Álvaro y a don Pablo como parte de este panel. Sumamente complacida de poder compartir con ustedes en este espacio. Voy a intentar no ser reiterativa con algunas de las cuestiones que don Álvaro ya presentó y que evidentemente pues podríamos concebir como ese marco de referencia en el cual vamos a dialogar el día de hoy. Mi foco, por el tipo de ejercicio académico que he desarrollado yo en la Universidad de Costa Rica, va a estar casi en la parte de la parte académica, no necesariamente dentro de la interpretación de la legalidad, porque tal y como don Álvaro ya lo mostró, pues ella nos da las herramientas para entender qué es lo que esperaríamos nosotros como delimitaciones de nuestro ejercicio académico. Voy a permitirme compartir una presentación que tiene como objetivo más que todo ser como una guía de lo que les quiero compartir el día de hoy. Solamente necesito que alguien me ayude a garantizar que se vea adecuado la presentación. Sí, se ve bien. Muy bien. Muchísimas gracias. Bien, inicialmente, y un poco como conclusiones que uno logra extrapolar de lo que ya inclusive don Álvaro nos ha expuesto, evidentemente tanto la autonomía universitaria como la libertad de cátedra son valores que están profundamente ligados a la institucionalidad universitaria. Ahora decía con mucha vehemencia don Álvaro, no puede existir universidad sin ambos, ¿verdad? Estamos hablando de que definitivamente su dimensión político-legal nos proyecta y nos configura como institución y por lo tanto no podríamos nosotros estarnos pensando como cualquier otra institución educativa si no es a partir de estos principios. Sin embargo, evidentemente nosotros tenemos que analizar que ellos tienen implicaciones tanto políticas, éticas, de gestión y tienen implicaciones académicas. Es importante situarse acá porque en efecto, como decía don José Carlos en su introducción, al estar nosotros siendo constantemente atacados como universidades públicas en términos de estos valores, nosotros debemos y nos debemos de manera responsable a la comprensión profunda de estos valores para justamente poder hacer una defensa lógica y una defensa argumentada y clara de lo que implican justamente la autonomía y la libertad de cátedra. Hablamos que como derechos, y ya don Álvaro lo planteó de manera muy clara, es algo que se ha logrado con un gran esfuerzo y con gran trabajo de varias personas, generaciones, y por lo tanto son valores que están también profundamente sensibles a la parte histórica y a lo que yo llamaría una relatividad en términos de su construcción. Evidentemente, probablemente esta sensibilidad ante su historia, su evolución histórica y a cómo lo hemos venido construyendo y cómo lo hemos venido representando en el imaginario colectivo, pues ha generado, como bien lo decían al inicio, elementos y vacíos en relación con su comprensión. A veces yo inclusive lo sitúo como una especie de folclorismo, ¿verdad? Los académicos nos hemos acostumbrado a hablar de autonomía y hablar de libertad de cátedra sin una profundidad en la comprensión que ellos los implica, empezando porque son valores irrenunciables y por lo tanto defenderlos a ambos, como decía doña Yamilet González, es poder construir creativamente la creación sin censura que tiene la universidad como capacidad, es poder transformar en conjunto lo que se considera necesario y además beneficioso
para contribuir con el desarrollo humano de nuestra sociedad. O sea, es una posibilidad de funcionar libremente y organizarse sin condicionamientos, pero ahora lo decía casi que subrayado don Álvaro, externos. Por lo tanto, implica una responsabilidad hacia lo interno de qué es exactamente lo que estamos entendiendo. Expresadas y representadas a lo interno, nosotros a veces podemos encontrar, como ahora lo decían, elementos que están manipulados o elementos que están claramente dispuestos. Lo cierto del caso es que si nosotros vemos ejemplos de cómo inclusive en el imaginario colectivo externo se maneja lo que hacemos dentro de la universidad, estos valores no necesariamente se proyectan. Tomé hoy, de hecho, hoy justamente, de Twitter, una expresión del profesor Leonardo Garnier, que de todos es conocido. Aquí yo no me enfoco necesariamente en su dimensión partidaria o en su dimensión o postura sociológica y económica, sino que él nos plantea que el hecho de que qué interesante cómo reacciona la gente en este contexto costarricense a lo que la universidad hace, como si fuese una situación que le es ajena e inclusive ajena a la dimensión constitucional. O sea, cuando una persona dice qué peligroso que los hijos míos vayan a la universidad y tengan que educarse en el contexto de ideas que yo no comparto, ya ahí empezamos a ver que existe definitivamente una mala comprensión en el escenario externo y que nosotros nos traemos esas malas comprensiones inclusive y las asociamos con el hecho de que creemos que podemos decir de todo. Entonces yo creo que ahí, un poco complementando lo que don Álvaro decía, sí necesitamos hacer un ejercicio de socialización con la comunidad y comprender junto con ellos realmente a qué nos aboca y qué nos permite y qué nos limita también este conjunto de valores. Yo me tomo dos referencias importantes. Por supuesto, intento no entrar en el campo jurídico, que no es mi campo, pero sí como para poderme yo ubicar dentro de lo que quiero compartir con ustedes. Entendiendo que autonomía universitaria, por ejemplo, se piensa desde tres puntos de vista cuando estamos hablando de universidad. Una autonomía administrativa, que es probablemente la que nos han atacado profundamente en los últimos meses a raíz de la ley del empleo público. Una autonomía económica, que también ha sido, digamos, situada cada vez que tenemos que hacer defensa del FES, ¿verdad? Y una autonomía docente que probablemente es la que de pronto poco le hemos entrado o de pronto solo vemos ese tipo de afirmaciones sin que esto implique un ataque directo, pero que está implicada la libertad de cátedra, sobre todo en el último. Y si queremos entender libertad de cátedra como un principio fundamental de la enseñanza, pues evidentemente la tendríamos que entender tal y como ya don Álvaro lo señaló, en esa potestad que tenemos para definir contenidos, estrategias, metodologías de enseñanza, sin tomar en cuenta, digamos, elementos que son externos. Ahorita, por ejemplo, estaríamos trabajando de manera muy interesante la decisión que tenemos que tomar en términos de cómo proceder frente a una pandemia que nos implica estar confinados y cuáles son las mejores metodologías. Esto es una decisión que tiene que provenir del seno y el diálogo interno institucional y no necesariamente por lo que nos impongan en este momento entes externos. Implica también la facultad que tenemos como académicos de expresar nuestras ideas dentro del aula y de la institución y además como coexistencia de diferentes corrientes de pensamiento. Yo creo que la segunda, sobre todo, pareciera estar como dentro del, digamos, del lenguaje académico como muy asentada. Nosotros reconocemos que tenemos cierta libertad, y voy a decir ese cierta en términos entrecomillados, y que podemos eventualmente, por lo tanto, expresarnos sin tener limitaciones en cuanto a ello. Sin embargo, es importante aclarar y ampliar que inclusive a partir de las definiciones que organismos de regulación internacional hacen, la libertad de cátedra tiene una amplitud más fuerte
y tiene que ver también no solo con la posibilidad de participar de la formación de personas y del debate con ellas, sino también en la posibilidad de investigar, difundir y publicar, que ya lo expresaba don Álvaro, también de la expresión libre de la opinión y la libertad ante la censura institucional, porque también podemos ser partícipes de órganos profesionales y organizaciones académicas representativas. Si uno empieza como a atar, digamos, elementos que empiezan a darse de manera recurrente dentro de todas estas aproximaciones conceptuales, no queda duda de que implica una amplísima responsabilidad de quien se constituye y quien se define como docente universitario. O sea, tener un derecho de este nivel supone una amplísima responsabilidad con lo que se plantea, se dice y con la organización y con la selección de la cultura que yo quiero compartir y debatir con las personas con las que yo participo dentro del ejercicio académico, incluyendo, como podrán ver, no solo la docencia, sino también la investigación y la misma extensión, ¿verdad? O como en la Universidad de Costa Rica denominamos acción social. Pero es un hecho que implica, por lo tanto, hacerse responsable de lo que se plantea como discurso propio. Ahora, cuando me extendieron a mí la invitación, yo me planteé dos preguntas. Bueno, ¿qué pudiera yo compartir en este escenario que pudiera ser elemento para poder cumplir con el objetivo que la rectoría y la rectoría adjunta, y en este caso la vicerrectoría académica, me estaban proponiendo en términos de la participación? Y yo tomo, por lo tanto, la experiencia que tengo yo en la Universidad de Costa Rica de más de 25 años de participar de procesos de formación en docencia universitaria y establecer, bueno, qué es lo que yo me he encontrado a lo largo de estos años a partir de la concepción que se tiene sobre autonomía y sobre la concepción que se tiene sobre la libertad de cátedra, sobre todo vinculado a esa noción de la responsabilidad que implica tener en cuenta estos dos derechos y estos dos valores. Bueno, en general son conceptos mal comprendidos, y una libertad muy mal concebida además. Me encantó ahora cuando se planteaba la claridad con la que el Estatuto de la Universidad Nacional señalaba, porque no deja duda sobre cuál es el actuar y cuál es la delimitación que yo tengo como docente dentro del contexto de la Universidad Nacional. A veces pareciera que hay una defensa de estos valores sin la profundidad que implica a nivel académico contar con ellos, no solo en la parte docente, sino también en la parte investigativa y profesional. A veces además se confunde con la imposición de ideas versus lo que yo denominaría una fundamentación de las posiciones en debate. O sea, tener libertad de cátedra supone que yo expreso una posición, pero debo ser clara y conocer las otras posiciones para poder ser crítica sobre ella. No puedo yo plantearme una postura que sea ideológicamente defendida como un dogma. Por otro lado, a veces la libertad también se reduce solamente a métodos docentes, entendiendo que yo tengo libertad de utilizar solo una u otra manera de actuar en la formación, sin tomar en cuenta que estamos hablando también del contenido, que estamos hablando también del proceso formativo como tal. Inclusive en ocasiones se alude que la responsabilidad de la defensa de la autonomía y la libertad de cátedra está en la institución, como si nosotros los docentes no formáramos parte de la institución a nivel no solo orgánico, sino también como comunidad. Es claro que los docentes no reconocen que esta libertad está definida por los programas de formación, políticas institucionales, normativas, reglamentos y marcos de referencia que a veces están gestados como únicos parámetros para establecer qué es libertad de cátedra. Yo a partir de esto identifiqué en el histórico que tenemos de procesos de formación dentro de la universidad algunos desafíos que tiene la universidad como organización humana, sobre todo de cara a todo este ataque tan fuerte que hemos recibido, sobre todo en los últimos años. Primero, la noción de que requerimos entender la libertad de cátedra como una responsabilidad docente que va más allá de la instrucción. O sea, como docentes,
formamos parte de una institución educativa donde estamos siendo responsables de la formación de personas, donde una faceta es la profesionalidad. Por lo tanto, yo cuando estoy dando y desarrollando un curso, cuando estoy desarrollando una investigación, estoy gestando formas en las cuales le estoy tratando de proyectar a la sociedad de manera responsable un curso sobre lo que se cree beneficioso y necesario. O sea, hablamos de que yo, al participar de la formación de profesionales, le estoy diciendo a la sociedad, estoy participando de manera responsable con aquello que creo debe tener como formación necesaria estos estudiantes que van a ser profesionales. Por lo tanto, es un reconocimiento de una dimensión ética, es la responsabilidad con respecto a las consecuencias en términos de mis acciones y mis decisiones docentes y académicas en general. El debate se tiene que basar en las ideas. El reconocimiento, por lo tanto, del otro es fundamental para establecer procesos dialógicos. Algunos docentes asumen que son solo sus ideas las que son válidas. Y aquí es donde tenemos que entrar a reconocer de nuevo esa responsabilidad del docente como formador en términos de construir lo que llamaríamos ese Bildung, esa capacidad de crítica, cuestionamiento, exploración, de poder construir, crear. Es la posibilidad de esa construcción de pensamiento crítico, en tanto yo puedo reconocer cuáles son los otros idearios que hay y por qué yo argumento como tales, como posibles posiciones, la que yo estoy compartiendo en mi libertad de cátedra. Es apropiarme de las posturas y por lo tanto hacer una generación proactiva. Además, supone también como desafío entender que nosotros como docentes gestamos una relación de sujetos epistémicos, no solo en la noción docente, sino también en la parte investigativa donde participamos sujetos de la investigación o bien en la extensión donde participamos con la sociedad en general. Somos sujetos epistémicos, por tanto somos sujetos pedagógicos y hablamos que por lo tanto tiene que haber una responsabilidad y un respeto hacia los otros. Ahora cuando don Álvaro leía en su última parte lo de la sala cuarta y hablaba de tolerancia, yo decía, probablemente es más amplio, es respeto en términos de interacciones humanas. La libertad de cátedra no me da derecho a mí a reducir a los estudiantes, no me da derecho a limitar, como decía ahora, el derecho en la educación. Y yo creo que finalmente es importante entender que tampoco me da derecho a mí a reducir los procesos de investigación a un proceso donde yo me concibo como único sabedor o tenedor de la verdad, sino que es una gran oportunidad de poder socializar y construir conocimiento que realmente le permita a la sociedad un mejor desarrollo humano. Es a partir de eso, por lo tanto, entendernos también como sujetos pedagógicos en la relación con la sociedad. O sea, nosotros no le entregamos a la sociedad el conocimiento, participamos con ellos de una construcción y esa construcción se hace a partir de libertades y derechos fundamentales y valores que nos concedieron para poderla construir, para poder construir conocimiento sin que hubiese presiones de carácter externo. Quedo hasta acá, esperando poder luego compartir y dialogar muchísimo más. Muchísimas gracias, doctora Susana Francis Salazar, por su exposición. Realmente se va complementando maravillosamente el día de hoy, que va a permitir, como lo ha hecho hasta el momento, nuestro auditorio diverso, el poder ir comprendiendo esta temática de la libertad de cátedra y la autonomía universitaria. Seguidamente, tengo el agrado de presentar al doctor Pablo Pulgar Molle. Es doctor en filosofía por la Universidad de Heidelberg, Alemania, y licenciado en educación de filosofía por la Universidad Católica de Valparaíso. Se desempeña actualmente como presidente de la Sociedad Iberoamericana de Estudios Hegelianos y es miembro del grupo de trabajo Herencias y Perspectivas del Marxismo, de Claxo, y del Instituto de Teoría de Berlín. Ha tomado parte en diversos grupos de investigación en la Rosa Luxemburgo sobre pensamiento político y económico. Sus áreas de especialización se concretan en filosofía clásica alemana, economía política y teoría crítica. Se ha desempeñado como docente en la Universidad de Heidelberg, de Santiago Central y Silvia Hernández, además de profesor visitante en universidades de Costa Rica, la Universidad de Costa Rica y Argentina.
Ha publicado diversas columnas sobre análisis internacional y ensayos científicos en el área de filosofía política. Es autor del libro monográfico de Christliche Gesellschaft, Formación, en el 2021, y compilador de Cosmogonías. El espíritu en tiempos de crisis, 2009, Nec Verdum Verbo, en el 2010, y El eterno retorno de Marx, que es un trabajo que está en desarrollo o en prensa. Le agradecemos realmente muchísimo al doctor Pablo Purgal Moya por encontrarse con esta comunidad académica costarricense, y estamos ansiosos de escuchar su exposición. Bueno, primero el agrado es todo mío por la invitación que tan amablemente me han extendido tanto Randall como Alejandra Gamboa, a quienes saludo muy cariñosamente. También, bueno, a toda la comunidad académica de la Universidad Nacional de Costa Rica, y bueno, y a toda la comunidad académica de Costa Rica, un país que también tengo gratos recuerdos de la invitación que me extendió en 2019 IDELA a diferentes actores y académicos, Andrés Mora, Marcelo Valverde, Alejandro Solórzano también, aparte de también Alejandra Gamboa. Y sobre todo, me gustaría, antes de empezar, hacer un pequeño homenaje y que tiene que ver justamente con el tema que estamos a día de hoy tematizando, a Mario Oliva. Mario Oliva Medina, quien fuese profesor, docente, director, vicerrector de extensión de la Universidad Nacional de Costa Rica entre el 2010 y el 2015, dirigió el Instituto de Estudios Latinoamericanos también, fue quien me invitó a propósito justamente a Costa Rica junto a otro colega, en torno a pensar los estudios latinoamericanos, pensar filosofía en relación al programa de doctorado, y quien ha fallecido hace unos días atrás, y que ha significado una pérdida enorme para Costa Rica y para Chile. Tenemos que tomar en cuenta que él es chileno, era chileno, exiliado a causa de la dictadura. Y aquí hay un punto que es interesante para mencionar al calor de esta pequeña mención a Mario, que él justamente sale de Chile a través del exilio, o sea, a causa del exilio en plena dictadura en Chile. Y eso significa también el cómo afectó la intervención universitaria en periodos de dictadura. A un país que fue claramente mermado de su columna vertebral de conocimiento, donde la autonomía universitaria se perdió, se pulverizó a través de los procesos antidemocráticos, donde el debate estaba prohibido, donde se quemaron libros. Acá en Chile, en dictadura, se quemaron libros universitarios. Las universidades fueron intervenidas de manera fehaciente por órganos militares. Entonces, aquí tenemos un ejemplo extremo, quizás, de la intervención y de el desgobierno universitario, la pérdida de autonomía y la pérdida de libertad de cátedra, que es de bastante, que termina siendo y mermando no solamente una universidad, no solo el debate, sino que termina mermando el espíritu de libre conocimiento y libre circulación de los contenidos en una sociedad completa. La dictadura ha sido una herida difícil de cerrar en un país como este, que se ha mantenido actual y en boca hasta el día de hoy. Entonces, repoblar las universidades ha sido una tarea ardua. Yo soy una generación postdictatorial, entonces básicamente hay que hacerse cargo de los residuos en ese caso. Mario Oliva, a quien he mencionado, tuvo la oportunidad de
ser un forjador de historiadores, de pensadores en Heredia, fue un pilar fundamental. Y yo creo que esto es un elemento crucial, troncal, un pilar respecto a cuál es la tarea de responsabilidad académica en tanto docentes, en tanto gestores de la educación, en tanto agentes educativos, en la medida que, como siguiendo la línea que recién mencionaba en su exposición muy clara, Susan, respecto a que somos sujetos epistémicos y por tanto sujetos pedagógicos. Y todos, incluyéndonos nosotros docentes, somos sujetos pedagógicos. Básicamente la formación continua es un elemento fundamental. Uno nunca termina, a pesar de que haber terminado los posgrados o lo que sea, uno de cierta manera sigue siendo un sujeto de conocimiento. Y aquí entra un elemento fundamental, pues la universidad desde su fundamentación y desde su fundación ha sido un elemento crucial para la producción de sujetos críticos, también de generar a través de su rol crítico escéptico la construcción de un conocimiento. Porque el conocimiento es contraposición, es poner en debate, no es simplemente aceptación de la información. Porque aquí hay algo que es fundamental y que muchas veces se olvida. La información no es necesariamente conocimiento. Yo podría decirles a los estudiantes que simplemente decirles qué libros tienen que leer para ellos ya desde ahí tienen la fuente de conocimiento. Pero no es así. No es así, no es simplemente, sino que es un rol dinamizador. Entonces, la universidad no solamente es un simplemente canal de información, sino es una comunidad completa, lo que se llama generalmente una comunidad universitaria, donde hay diferentes actores que cumplimos diferentes roles y que hay una suerte, menos mal, por lo menos en Chile, y que me parecía en Costa Rica también, una suerte de horizontalidad, una tendencia a la horizontalidad, de cierta manera, donde la construcción de conocimiento no solamente tiene que ver con la aceptación de lo que los docentes les comunicamos a los estudiantes, sino también cómo ellos al mismo tiempo generan debates y generan justamente pensamiento crítico. Porque justamente de eso se trata el conocimiento, de eso se trata el saber, en la medida que se conecta dialécticamente, críticamente, escépticamente, en mor de la construcción de un pensar libre. Y aquí tiene que ver el tema de la autonomía, porque la autonomía será en su raíz etimológica el autogobierno, la autorreglamentación, la reglamentación de sí. En este caso, no es simplemente cuáles son los criterios que nos disponen, sino también en cómo nosotros podemos soslayar las necesidades sociales, no solamente de una nación, no solamente de una comunidad, sino también de toda una sociedad. Estamos en un mundo que de cierta manera es indefectiblemente globalizado, internacionalizado, y los desafíos que dispone son no menores. Es la construcción de una sociedad que muchas veces genera bemoles, ciertos pruritos sociales de los cuales nos tenemos que hacer cargo. La universidad es una de las pocas instituciones en la cual el debate es el pan de cada día. Es algo interesante. Yo lo veo en los propios institutos de filosofía, donde básicamente cada uno tiene una posición teórica totalmente diversa, a veces divergente y muchas veces antitética con el colega. Pero de cierta manera, con nosotros como colegas, somos capaces de comprender nuestro rol social y que tiene que ver en asegurar no solo la libertad de nuestra cátedra, de lo que nosotros estamos diciendo, sino también en la libertad del estudiante de generar su pensamiento crítico. Entonces, acá es importantísimo los tópicos que se han mencionado, que han mencionado muy bien Susan y Álvaro, respecto al rol
de la condición de autogobierno e independencia política, administrativa y docente de las universidades. Porque las universidades básicamente van a tener que, van a responder a este criterio universal, ese criterio universalizante de la universidad, que es justamente la totalidad. La producción no solamente de trabajadores, futuros empleados, etcétera, sino la formación de sujetos sociales donde ponen a disposición su conocimiento en mor y a favor de la misma reconstrucción y alimentación social. Entonces, acá hay un elemento fundamental y que tiene que ver que, sobre todo ahora, en 2000, cuando me digo ahora, digo 2020, 2021, en periodos de pandemia, donde la libertad de cátedra también sufre sus temblores, tambaleos, porque estamos en tiempos de sobreexposición. Básicamente estamos sobreexpuestos, estamos siendo grabados y monitoreados desde todos ámbitos. Eso nos pone exigencias, nos pone también dentro de todo en una espada de Damocles, pero nos hace también entrar en nuevas dinámicas. Nosotros como docentes hemos visto lo exigente, también lo exhausto que puede ser una dinámica meramente virtual. De cierta manera creo que aquí podríamos concordar la necesidad y la falta que nos hacen justamente la interacción, porque básicamente la didáctica está basada en ello. La didáctica está al calor, y eso también es parte de la docencia, al calor de la interacción cercana que uno tiene con sus estudiantes, con sus colegas, con el cuerpo docente, administrativo y gestión. Entonces, hay un sentido de comunidad, hay un sentido de generación de actores críticos, hay un sentido de generación de no solamente una institución formal, sino una institución que va construyendo país. Es un polo de desarrollo, es un polo de desarrollo crítico. Para algunos será desarrollo económico, para otros será un desarrollo intelectual, desarrollo social. Es decir, aquí concuerdo, me acuerdo nuevamente la frase de Susan, de que como somos objetos epistémicos, es porque la sociedad es epistémica en sí misma. La sociedad como tal se puede comprender como un organismo que de cierta manera necesita ser alimentado y de la cual una fuente primaria al respecto es su educación. Yo en el 2019 miraba con cierta envidia el funcionamiento que tenía y la autonomía administrativa que podría tener, por ejemplo, las universidades en Costa Rica. Aquí en Chile no es secreto para nadie, las protestas estudiantiles fueron un elemento y un aliciente fundamental en mor de las protestas que reventaron justamente en el año 2019, ya en el segundo ciclo, segundo semestre. Y eso tiene que ver porque la educación siempre ha sido vista acá en Chile como un motor de cambio, un polo de desarrollo. Y acá vivimos hace muchos años un periodo de privatización extremo no solo de la educación, pero sí donde la educación y los actores educacionales, sobre todo los estudiantes, han sido principales actores políticos. Es decir, la universidad, y cuando hablo de la universidad no hablo simplemente, insisto, a nivel institucional, sino que hablo a nivel de comunidad. La comunidad universitaria es también una comunidad política, es una comunidad que está activa en la intervención de factores sociales. Por lo tanto, nosotros como docentes, como gestores, etcétera, tenemos que tener, por supuesto, la libertad de poder no solo expresar opinión, porque la gracia, por supuesto, de la universidad no es generar opinología, sino generar fundamentadamente y de manera fehaciente, sustentada, argumentada, coherente y consistente nuestros argumentos para así poder
poner en relación, disponer y tratar de entregar saberes a los estudiantes, no como si fuesen en bandejas, sino de cierta manera como ellos tengan la capacidad crítica, escéptica de generar sus propios canales investigativos, críticos, teóricos, etc. Y eso, viniendo yo desde el área de las humanidades, me parece que es fundamental. Es fundamental, es fundamental tanto para mí en intereses personales que mi universidad y las universidades en general tengan autonomía en decidir cómo se gobiernan en cuanto a tal, y no me refiero solo a nivel de misión, visión o incluso a nivel financiero, sino también cómo interconectan los propios saberes, que son fundamentales, por ejemplo, para la construcción insisto, de una sociedad, política, en este caso. Entonces, para resumir, la universidad es un motor de desarrollo, es un pilar de cambio político y sobre todo, que ya se ha repetido varias veces acá, es un pilar fundamental para la crítica, para la construcción de sujetos sociales que sean capaces de analizar, de cuestionar y también de ser cada vez más, de dar un peldaño más allá en torno a los criterios epistemológicos que son requeridos, por ejemplo, para la sociedad moderna. Básicamente, esa es la petitio principi de la modernidad, de nuestra sociedad moderna. Es decir, estamos en una construcción de saberes, y tenemos que ser capaces de lograr congeniar eso, a fin de tratar de evitar los pruritos, evitar que las sociedades más ignorantes logren, y con esto me refiero con menos acceso a saberes, logren anteponerse, por ejemplo, hacia una sociedad de conocimiento. Esto creo que es fundamental, pues la universidad, por supuesto, no es un círculo cerrado. La universidad es un ente de cambio. Docentes entran, salen, visiones, por supuesto, van cambiando. En MOR también de una coherencia y una concordancia con una macrovisión de la propia entidad. Pero lo importante, creo, acá es justamente generar estos canales para ello. Y solamente serán factibles en la medida que la universidad como tal sea autoconsciente, sea capaz de gobernarse a sí misma, sea capaz de poner sus propios límites, de conocerse a sí misma. Lamentablemente, acá en Chile lo que pasa es que los fondos terminan siendo un arma de doble filo, porque terminan compitiendo las universidades por mismos fondos. Entonces, en vez de haber una complementariedad de las instituciones, una institución está compitiendo con la de al lado. Y eso termina mermando, a fin de cuentas, la construcción de la universidad pública. En ese caso, acá en Chile, la universidad privada ha triunfado de manera tajante en relación a la universidad pública, justamente por quitar autonomía financiera como tal, bueno, no solo autonomía administrativa, política, y que se arrastra, insisto, desde los periodos de la dictadura, lo que ha significado diferentes tópicos, diferentes consecuencias. Consecuencias inmediatas como el vaciamiento de intelectuales en la universidad y consecuente exilio de académicos en diferentes países. Ha terminado también el desfinanciamiento de la educación pública. Y eso ha permitido el triunfo paulatino de la educación privada y al mismo tiempo el abandono también de la libertad de cátedra. Esto último es importante, pues es la única forma que nosotros tenemos de
por supuesto, contraponer y generar debate dentro de todos los agentes educacionales. Eso, más que todo. Básicamente quería ser sucinto en la exposición y nuevamente, insisto, me siento muy agradecido también por la invitación y creo que es parte de esta interacción académica que puede forjarse entre colegas y pares latinoamericanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Pablo Bouludar Moya por su exposición, muy inquietante, nos provoca una serie de ideas. Y bueno, vamos a plantear algunos elementos que se expusieron, digamos. Don Álvaro Mora, digamos, le dio un enfoque más jurídico, digamos, planteando elementos que nos permiten comprender de dónde viene la autonomía, cuál es el sentido de la libertad de cátedra vinculada a la autonomía. Nos habla de cómo esta está claramente definida en nuestra Constitución y sobre todo por la Sala Constitucional, que evoca efectivamente y permanentemente la idea de que no se puede meter manos ajenas mediante recursos o acciones de poder o de cualquier otra índole al pensamiento que se desarrolla en las actividades creativas universitarias. Inclusive, muy interesante cuando se plantea la habilitación que tienen los docentes en general para rechazar cualquier mandato que esté exento a las doctrinas, que venga de doctrinas oficialistas o imposiciones que se le plantean. Y posteriormente nos fue desarrollando otros elementos igualmente importantes, como evidentemente es la ubicación constitucional en el artículo 187 y la relación que tiene con los artículos 28 y 29 de nuestra Constitución, el tema de la libertad de cátedra. En el caso de la doctora Susana Francis, nos desarrolla el tema más focalizado, que es propiamente la acción académica, y nos plantea en primer lugar el vínculo que hay entre la historia constitutiva de una sociedad y la construcción de la autonomía en las universidades. Y en ese sentido, nos plantea cómo en algunas ocasiones nosotros como miembros de estas comunidades académicas no hemos desarrollado una imagen suficientemente clara, transparente y contundente y comprensible que tanto al interno como hacia afuera nos permita precisamente transmitir la significancia que tiene para el quehacer universitario la existencia de la autonomía y de la libertad de cátedra. Nos habla de la autonomía administrativa, de la autonomía económica y de la autonomía docente. Y sobre todo nos refiere que precisamente esta última autonomía no siempre es bien atendida, ni siempre es bien comprendida, ni bien expresada. Y nos hace referencia a un concepto que me parece sumamente valioso, que es el concepto de responsabilidad. En última instancia, la responsabilidad que tiene el docente o la docente o la persona que trabaja en la academia es vital para el ejercicio libre, para la producción con responsabilidad hacia la comunidad universitaria y hacia las comunidades nacionales. De tal manera que nos plantea efectivamente que tenemos que tener una mejor comprensión de lo que es la libertad de cátedra, tratar de entender que no se trata de justificar a veces dogmatismos en estos principios y que por lo tanto, digamos, habría que recurrir precisamente a la idea de que nuestra responsabilidad como docentes en el ejercicio de la libertad de cátedra nos tiene que llevar, digamos, a una acción que va más allá de la simple instrucción, como es efectivamente la formación de personas, la formación de profesionales, y aunque literalmente no lo utilizó, pues creo que se desprende de lo anterior a la generación y divulgación de ideas a partir de esa responsabilidad que tenemos de una construcción con nuestras sociedades.
habla del elemento ético, nos habla de la importancia del diálogo, la necesidad de seguir construyendo pensamiento crítico y mantener, digamos, la idea de que efectivamente siendo sujetos epistémicos, somos sujetos pedagógicos y que eso nos lleva a una relación con la sociedad donde de alguna forma debemos de promover y disfrutar de los derechos y libertades que son sustanciales. Don Pablo Garmoya, en primer lugar, hace un efectivo y cariñoso homenaje a don Mario Oliva, que ya no se encuentra con nosotros, pero que durante muchos años trabajó con nuestra universidad y posteriormente nos da un campanazo. Y es casi que un campanazo que nos hace explotar la cabeza en el contexto que estamos cuando nos recuerda cómo en su país natal, Chile, fue pulverizada la autonomía universitaria. Es decir, el hecho de que exista la autonomía universitaria y la libertad de cátedra no significa que siempre va a existir si no se defiende y si no se tiene clara conciencia de la importancia que tiene para el mundo académico. Nos plantea el desgobierno universitario como resultado de aquel desastroso periodo en los años 70 y de cómo esto debe llamarnos a la atención, independientemente de que en países como el nuestro no exista un ejército. Lo cierto del caso es que se puede, digamos, atentar contra la autonomía universitaria desde múltiples dimensiones y eso no podemos dejarlo de lado. Y le agradecemos a don Pablo recordarnos este triste momento, que sé que no es grato para él, pero que es muy pertinente para lo que tenemos en cierne nosotros. Luego nos habla y coincide con la doctora Francis en la importancia del sujeto epistémico, el hecho de que somos agentes pedagógicos y por lo tanto sujetos de conocimiento. Nos habla de que en la universidad se producen sujetos críticos y la creación de conocimientos y que cumplimos una función a partir de ser agentes pedagógicos como sujetos dinamizadores. Nos habla de la relación conocimiento, saber, pensamiento crítico y esto vinculado a principios de autonomía y nos habla de que la autonomía de alguna manera tiene que tener algún parámetro de contención o de limitación, que en algunos casos puede venir de la propia organización que tienen las universidades, ya sea a través de reglamentos o de principios generales básicos que comparte la comunidad universitaria. Y nos señala un elemento que es muy importante, que a veces lo estamos perdiendo en nuestras universidades, y es el hecho de que las instituciones universitarias deberían ser proclives al debate, ¿verdad? A un debate digamos, que lo enriquezca, que no se personalice, que no se limite, digamos, a la idea de los resentimientos, sino más bien a la comprensión del carácter universitario y la maravillosa oportunidad que tenemos de encontrar nuestros pensamientos, aunque no sean en la misma dirección, más bien todo lo contrario, entre más diverso es el pensamiento, más rico y se genera un clima mucho más cálido y propicio para el desarrollo del pensamiento. Esta nos recuerda la totalidad de las universidades y nos dice efectivamente que la libertad de cátedra en algunos casos puede estar sobreexpuesta en la coyuntura actual y que las nuevas dinámicas de alguna forma nos exigen un reconocimiento de la situación para poderla, digamos, efectivamente hacerla lo que es una desventaja, una gran ventaja. Es decir, en este momento donde se graban las conferencias, se graban las clases, se hace más público el quehacer institucional, mayor calidad tenemos que tener. Y bueno, entre otras cosas, nos presenta también de manera muy puntual el tema de las universidades públicas en Chile, como consecuencia de aquel periodo del 73 en adelante, que significó digamos, vacíos académicos notables, la migración de notables maestras y maestros de la época hacia otros lugares,
que nos vinieron a enriquecer a muchos países, pero que evidentemente para Chile significó un vacío importante, una limitación de recursos. Y en ese sentido, el vacío, el exilio, generó un abandono de la libertad de cátedra en el sentido. Al respecto, la tentación es grande. No puedo decir otra cosa más que sigo creyendo que la libertad de cátedra, si bien es cierto, digamos, se basa en principios institucionalizados, en el caso de Costa Rica, como lo explicó don Álvaro, en la Constitución, y yo diría desde la perspectiva sociopolítica, que en la Constitución se habló y se parió la autonomía universitaria porque había una clara convicción de la constituyente de 1949 de que el país necesitaba desarrollarse y que no se puede desarrollar un país sin conocimiento, que no se puede desarrollar un país sin pensamiento, que no se puede desarrollar un país sin una ética y que las universidades debían de ser de alguna forma esa fuente, digamos, nutriente de crítica, de pensamiento, de ética, de conocimiento. Y que para que efectivamente pudiese darse eso, no podían inmiscuirse los intereses ajenos, digamos, a lo que la Constitución plantea como el desarrollo de una cultura superior, en el buen sentido de la palabra, y que eso significaba que las universidades deberían de ejercer su organización, definir claramente cuáles eran las reglas del juego al interior de la universidad y el Estado de financiar ese quehacer universitario. Esa es la fuente de la autonomía. La autonomía universitaria en Costa Rica nace de un momento histórico donde quienes construyeron la Constitución de 1949 venían de una guerra civil, donde murieron más de 2.000 personas, donde se separaron familias, donde hubo grandes luchas y grandes rencores, pero tenían claro de que el conocimiento podía ser, como lo ha sido, una fuente esencial de la construcción de una sociedad que se desarrolla contemplando el valor del humano y la persona y un principio elemental de la Constitución, el hecho de que es una Constitución donde el hilo está construido con la idea esencial de que todos somos y todas somos responsables de las otras personas. La libertad de cátedra es, digamos, el nivel que nos permite, el elemento que nos permite una acción sustantiva con sentido en esa responsabilidad que tenemos frente a la sociedad. La libertad de cátedra es el resultado de la existencia de la autonomía universitaria. La libertad de cátedra no es un derecho de quienes trabajamos en la universidad. Es el derecho de un pueblo y de una sociedad de tener un quehacer institucional con personas que a la hora que hacen su labor sustantiva en docencia, investigación, producción, extensión, lo están haciendo libres de cualquier presión interesada, ajena a los intereses de la sociedad y del pueblo costarricense. Creo que estos elementos que se pueden desprender en parte de lo que ustedes han planteado y también de mi propia convicción, en el sentido de que no hay universidad posible en los términos de compromiso que tenemos y que hemos desarrollado a lo largo de décadas en Costa Rica y en otros países del mundo si no existe la libertad de pensar, de crear, de criticar, de construir pensamientos, de divulgar ideas diferentes. No es posible una universidad en el sentido estricto de la palabra. Bien, dicho lo anterior, no sé si tenemos preguntas. Sí, tenemos. Sí, perfecto. tenemos. Si gusta, don Randall, ¿los tiene usted a mano? Sí, claro. Por favor, entonces. Vamos a hacer tal vez una pregunta para cada uno, porque hay tres, entonces, tal vez para verlo ahí, tal vez don Álvaro o doña Susan la primera. Dice que la autonomía es un paradigma que nace en un momento histórico y respondió a una sociedad determinada. ¿Creen ustedes que ha llegado la hora de una
reconceptualización y un nuevo pacto social entre la sociedad universitaria? Es la pregunta de don Giovanni Jiménez. Muy bien, ¿la contesto yo? Claro, don Álvaro. Bueno, yo no sé si sea necesaria una reconceptualización. Pienso que la libertad de cátedra es una libertad de expresión, independientemente del momento histórico que se viva. La expresividad del conocimiento será siempre necesario en su transmisión plena, independientemente, como les digo, de cualquier circunstancia que pueda estar al lado. Ahora, aquí, ¿qué es lo que protege la libertad de cátedra? Precisamente es cualquier intervención de los poderes del Estado que en alguna u otra situación puedan variar, variar ese norte democrático de plenitud que hay en un Estado social como el nuestro, social de derecho. Entonces, yo pienso que no es necesario reconceptualizar, sino más bien por el contrario, darle la dimensión justa que requiere la autonomía universitaria y la libertad de cátedra, y defenderlo a plenitud para hacerlo entender, como decía en algún momento doña Francis, doña Susan, también hacerle entender a la sociedad en qué estamos y qué es lo que estamos, por qué estamos con esto. No es hacernos isla en la sociedad, no es crear un estado entre otro estado, no, es proteger un conocimiento, una construcción de ese conocimiento precisamente para el mismo desarrollo de la sociedad. Pienso eso. Gracias. No sé si quisiera, yo creo que yo comparto plenamente lo que ha señalado don Álvaro y me tomo de las palabras que don José Carlos señaló ahora. O sea, estamos hablando de que nuestra sociedad tiene la gran oportunidad de contar con instituciones que pueden desarrollar pensamiento, construir, generar la posibilidad del debate, como lo señalaba Pablo ahora, a partir de la coexistencia de posiciones. Y esa me parece que es una gran oportunidad que tiene la sociedad con la universidad. Reconceptualizar en este momento o pensar que hay una forma distinta de entenderla supondría romper esa posibilidad que tenemos como instituciones en este momento. Y me gustó mucho, Pablo tiene razón, como comunidades académicas. Yo creo que ese es el punto. Ahora, yo sí creo que para tales efectos deberemos ser y reconocernos como modelos de esa acción de debate, como modelos de acción de ese diálogo entre posiciones. Y ahí es donde yo considero necesario, más que reconceptualizar, que nosotros como comunidad realmente nos formemos y comprendamos a plenitud qué implica la libertad de cátedra desde nuestro quehacer. Y yo creo que ese sí es un llamado de atención y eso sí debe manejarse y trabajarse profundamente, porque si no, no lo vamos a poder defender. ¿Cómo vamos a poder defender algo que nosotros no necesariamente entendemos o comprendemos en tanto valores, en tanto derechos y en tanto obligaciones con esta sociedad que nos está dando esa gran oportunidad de construcción de conocimientos? Muchas gracias, Álvaro y Susan. Una pregunta para don Pablo. Si nos miramos en el espejo de Chile, ¿qué acciones recomienda a don Pablo deberíamos considerar para defender la defensa responsable de nuestra autonomía universitaria? Ya, perfecto. Sí, bueno, era un poco la idea de sacar a colación el ejemplo, en el ejemplo de Chile, que quizás es un ejemplo extremo justamente de desgobierno universitario. Ahora, por supuesto, nosotros tuvimos que hacer cargo de las consecuencias durante mucho tiempo. De volver a generar una comunidad académica, una comunidad universitaria, de volver a que la universidad volviese a ser este polo de libre pensamiento. Y justamente, a ver, esto pasa de defender la autonomía desde todos los ámbitos, desde ámbitos que tienen que ver con tópicos jurídicos, con tópicos económicos, con tópicos políticos, intelectuales, etc. O sea, de cierta manera, esto tiene que ser abordado de todos los flancos.
Y colgándome un poco de lo que había mencionado, mencionando lo que yo había dicho, Susan, respecto a la comunidad académica. Bueno, justamente es eso, es defender la comunidad académica y apoyarnos en los estudiantes, apoyarnos en los docentes, los colegas, los administrativos, que a veces suele pasar en una que otra universidad donde los estudiantes suelen estar enfrentados con los docentes o con los administrativos, etc. Si queremos defender la capacidad crítica, tomar decisiones sin presiones políticas ni económicas, si queremos lograr que se mantenga o bien acrecentar las libertades internas de una universidad, debemos comprendernos nosotros todos como una comunidad política. Disculpen, una comunidad universitaria que tiene una incidencia política, pero de cierta manera hay principios que son de autodeterminación y de autogobierno. Creo que por ahí pasa lo fundamental. ¿Cuáles serán las tácticas y estrategias específicas a llevar a cabo? Eso lo dirá justamente el contexto sociohistórico, político, social de un país, de una sociedad específica. Por ahí mencionaban que por suerte, Costa Rica no tiene ejército. En el caso chileno siempre tenemos la espada de Damocles ahí sobre la cabeza, pero sin embargo eso no los hace libres de estar, nos hace libres de presiones políticas y económicas que puedan recibir desde uno u otro flanco. Entonces, la idea es generar y tratar de mejorar el acceso, la participación de los agentes educativos, tratar de que a manera que se afiate esa comunidad. Una de las cosas que creo que fue de mayor ganancia en el periodo de las protestas estudiantiles del 2011 y luego del 2015, en las cuales yo ya no estaba porque ya estaba haciendo mi doctorado afuera, es justamente el diálogo que se forjó entre los diferentes actores, entre los docentes, entre los administrativos, entre los estudiantes. Es algo que es importante para mantener la universalidad de la educación o de la universalidad de la universidad, justamente el carácter totalizante universal de la propia universidad. Y creo que más allá de eso, no podría dar recetas de cuáles son las tácticas específicas que habría que seguir, pero sí, por supuesto, hay que defenderlas desde todos los flancos y ojalá que eso sea en mancomunión de todos sus actores. Eso. Una pregunta más. Al ser las universidades estatales en Costa Rica democráticas, ¿será que existe una verdadera libertad de cátedra o libertad cortada por imposición de la mayoría? Aunque estas puedan ser administrativas, esto no puede cortar la exposición de ideas divergentes por los grupos de mayoría. ¿No será que lo que se quiere de afuera es que las universidades se dediquen más a la extensión y que la investigación esté muy ligada a la extensión? No sé, puedo tomar yo, Claro, por lo menos compartir mi postura en relación con eso. A mí me parece que una base importante que tenemos que comprender como comunidad universitaria es que la libertad de cátedra y la autonomía impulsa la coexistencia de posiciones, impulsa la posibilidad de debatir posturas. Si pensamos en una lógica de que la postura dominante es porque gana la mayoría, pareciera que estamos negando la noción de que existe esa coexistencia, ¿verdad? Entonces yo creo que de nuevo es necesario como revisar la conceptualización de lo que tenemos en términos de cómo lo comprendemos nosotros como comunidad, qué es lo que estamos realmente comprendiendo como libertad de cátedra, qué es lo que estamos realmente desarrollando como acción pedagógica en términos de lo que denominamos libertad de cátedra. La imposibilidad de que los grupos minoritarios no tengan voz o que no puedan discutir sus posturas,
pareciera contrario, pareciera no, me parece a mí es contrario a la lógica de la libertad de cátedra. Entonces, en ese sentido, no podría yo pensar en un principio de lo que la mayoría dicta es lo que le vamos a plantear, sino más bien como comunidad hacemos ese ejercicio de reconocer las posturas, las posiciones que coexisten en la actualidad y cómo creamos los debates, las posibilidades de pensamiento crítico, se dan la posibilidad de encontrarnos con esos debates. Muy bien. Yo creo que estamos claros en que, por lo menos mi perspectiva y mi experiencia en la Universidad Nacional, la Universidad de Costa Rica, es que la libertad de cátedra es una realidad. Es una realidad porque institucionalmente es una realidad y porque creo que la gran mayoría de las personas que estamos ahí la ejercemos plenamente. Es decir, no dejamos de decir lo que tenemos que decir con los fundamentos que tenemos que decir. Por eso, en muchos casos, generamos anticuerpos como institución y como miembros de esta comunidad. Y eso solo es posible cuando hay libertad de cátedra. Cuando uno hace un análisis crítico, en mi caso, de la realidad, yo no temo que al día siguiente no vaya a tener trabajo. Eso no se da. Puedo temer otras cosas, pero no esa. Y creo que ese es un legado que no podemos dejar de darle continuidad a las nuevas generaciones. En el caso de personas como mi caso, que en algún momento pronto, a mediano plazo, estará dejando las universidades, creo que lo que tenemos que dejar es una lucha clara, contundente, de que va a ser absolutamente imposible el que a las universidades nos cercenen la libertad de cátedra. Pero eso pasa por una lucha de la autonomía universitaria. Y la lucha de la autonomía universitaria pasa también por la lucha del Estado Social de Derecho. Somos como universidades públicas y tenemos autonomía porque somos un Estado social de derecho. El caso chileno, por contraposición, en la década de los 70, 73 en adelante, es una expresión clara de lo que no es un Estado social de derecho. Creo que ese es nuestro legado y es algo que hay que fortalecer. Y termino reconociéndole tanto a la rectoría adjunta, a la vicerrectoría de docencia y particularmente a don Randall Hidalgo por su determinación de promover esta cátedra. Agradecerles profundamente a Susana Francis Salazar, a don Álvaro Mora Espinosa y a don Pablo Pucar Moya su participación el día de hoy. Creo que estos aportes son significativos, enriquecen nuestra concepción de lo que es la libertad de cátedra, la autonomía, pero sobre todo nuestra responsabilidad a defender eso y a ser inclaudicables en ese punto. No es negociable esto. Y no es negociable ni hoy ni mañana. Y tenemos que tener mucho cuidado, con esto termino, en no hacer nosotros mismos desde adentro lo que los de afuera quieren que hagamos. La negociación no pasa por bajar las tensiones, pasa por la determinación de defender lo que no es negociable. Y no es negociable el financiamiento de la educación pública que permite precisamente esta autonomía. Muchas gracias y no sé si Randall quiere decir algo más. Agradecer a los compañeros y compañeras panelistas, al público presente, a los compañeros universitarios por su participación. Por una cuestión también de tiempo de algunos de los panelistas, no podemos hacer lectura de otras preguntas, las cuales después las vamos a estar socializando por otros medios y se las haremos llegar a los panelistas para que nos den una respuesta tal vez por escrito. Agradecerles a todas y todos, a Carlos, doña Susan, don Álvaro, don Pablo, a la compañera Cinia Castillo y Marianela Delgado también por el apoyo técnico. Muchas gracias por este espacio y esperamos encontrarnos oportunamente, como lo dijo ahora don Pablo, en otros escenarios y en otras tertulias y en otras conversaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Gusto.
Chao, chao, muchas gracias.